El siguiente tema es la ciencia de seguridad del paciente. Nada más aquí ha habido un pequeño cambio de los ponentes. Igual en dos partes, lo presentará primero la licenciada Andrea Rosales López, que es licenciada en Derecho por la UNAM, y continuará el doctor Jorge Huerta Torrijos, médico internista, intensivista, también egresado del UNAM. Gracias. Nosotros estamos muy conscientes de que nuestros asegurados rara vez se equivocan o rara vez alguna negligencia es derivada de una acción de ustedes. Pero también estamos conscientes de que a su cargo tienen empleados o circunstancias que no son manejables totalmente por ustedes y que a raíz de ello se puede derivar una negligencia o una impericia. También sabemos que la cultura de la reclamación en nuestro país está aumentando considerablemente. Esto es muy común en los Estados Unidos, por ejemplo, es un país con alta cultura de reclamación y es un país en donde los pacientes suelen demandar a los médicos por cualquier cosa, ¿no? En México estamos empezando a tener esta evolución en la cultura de la reclamación, estamos empezando a tener cada vez mayor número de demandas hacia los médicos, demandas que en muchas ocasiones es improcedente, pero lamentablemente el hecho de que a ustedes les demanden ya genera un costo para ustedes, ¿no? Ya genera que ustedes tengan que defenderse, contratar un abogado y tener un gasto. ¿Cuál es la función de una póliza de responsabilidad civil? Nuestras pólizas, o al menos la póliza del Grupo Mexicano de Seguros, todas nuestras pólizas tienen la función de análisis y defensa jurídica. Es un análisis y defensa jurídica tanto extrajudicial como judicial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros intervenimos desde antes del momento en que ustedes ya tengan presentada una reclamación ante un juzgado o ante una autoridad competente para conocer de alguna reclamación. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestra intención siempre es buscar que nuestros asegurados tengan el menor desgaste posible. Nosotros, cuando ustedes contratan una póliza de responsabilidad civil, nosotros realmente lo que intentamos es hacer que ustedes no se preocupen por nada más que por tener su póliza vigente y contratada. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan y les reclaman algo que no es imputable a su persona? Ustedes tienen que contratar los servicios de un abogado y un abogado que a lo mejor no sabe o no ha llevado litigios de médicos. Nosotros tenemos un grupo de abogados especializados en este tipo de litigios para siempre tratar de que ustedes salgan lo mejor librados posible. Nuestra intención siempre ha sido y será el luchar por ustedes y sus beneficios, ¿no? Yo creo que es importante que si no tienen una póliza, la contraten con cualquier compañía, ¿no? Yo conozco la póliza de nosotros y sé que les va a ayudar en este tipo de reclamaciones que, como les digo, no siempre dependen o derivan de un error o una equivocación suya, ¿no? A veces nosotros como pacientes queremos que ustedes, en lugar de hacer un trabajo médico, hagan un milagro y nos cegamos ante esa realidad y reclamamos cosas realmente absurdas. Entonces yo los invito a que escuchen al doctor Huerta, quien es especialista, es un colaborador de Grupo Mexicano de Seguros en el tema de administración de riesgos. Es realmente bastante interesante la plática, la exposición que él nos va a brindar, porque les va a ayudar a saber cómo o los ejemplos en los cuales ustedes se pueden presentar ante una reclamación y quizá esto les dé un poco más de apertura para saber que no siempre o la mayoría de las veces no depende el error de ustedes, ¿no? No es algo que esté en sus manos, no es algo que ustedes puedan controlar. Es un hecho realmente ajeno a ustedes el que les pueda llevar a este tipo de reclamación, ¿no? Entonces, doctor, le doy la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Bueno, soy médico, me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Médico La Raza, en la unidad de terapia intensiva. Y la intención de platicar con ustedes de un tema tan relevante, pero a veces o con mucha frecuencia poco entendido, es el hablar fundamentalmente de la administración de los riesgos clínicos. Los objetivos de esta plática, de esta charla, de estos minutos que ustedes generosamente nos están brindando,
son los de establecer algunos elementos que definen los riesgos para la salud humana, eventualmente por cambios climáticos, que podría hablarse enormemente y extendidamente de todo esto. No lo haré, simplemente pondré algún ejemplo, porque eso nos va a afectar de alguna manera. ¿Qué debemos entender por incidentes, accidentes y en la práctica clínica qué riesgos tenemos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un error en la práctica clínica, en la práctica médica y cómo vamos a gestionar esos riesgos? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué debemos hacer antes, durante y después de que hay un evento que lo etiquetamos como un error? ¿Y cómo vamos a analizar el incidente y para qué sirve el análisis de ese incidente? Solo una diapositiva para ser relevante, en donde pueden ver ustedes, vean ustedes que hay eventos que van a tener una serie de eventos difusos por los cambios climáticos que tienen que ver con enfermedades en la comunidad. Lo hemos visto con los desastres naturales que han sucedido en nuestro país y en otras partes, en otras latitudes, en donde los efectos tienen un impacto primario, secundario y terciario, y todo esto va a afectar la práctica clínica y va a afectarnos en el día a día. Aquí está. Y de pronto, de la nada, impactante, ¿no? El porqué de esta diapositiva es que los eventos adversos se conjuntan con una serie de situaciones que llevan a que, bueno, creo que el ATLS, la práctica del ATLS en el conductor de esa camioneta, pues nada tenía que hacer, ¿no? No quedó nada de esa persona que se pasó el alto y fue embestido por un camión. Hay accidentes, la mayor parte de los accidentes son prevenibles. Estamos habituados a ver los accidentes que tienen que ver con accidentes automovilísticos, los camiones que se accidentan en la carretera, en la autopista a Querétaro. No es infrecuente escuchar ese tipo de cosas, o actitudes como esta, en donde este hombre, bueno, además de ser tonto, es medio suicida, ¿no? No todos los accidentes, estarán de acuerdo conmigo, que no todos los accidentes pueden ser malos o indeseables. Este que está aquí podría ser un accidente deseable. Quisiéramos que el conductor arrancara y, bueno, sucediera lo que aparentemente está empezando a suceder. Una disculpa por las damas, buscaré alguna diapositiva similar para el sexo femenino. Aquí tienen la torre Pemex, en donde dicen que fue una fuga de gas. Tienen estos accidentes de aviones, un Boeing cayendo sobre otro avión y el tristemente recordado evento que tuvimos el 19 de septiembre de 1985. Inevitables unos, evitables otros. Aquí tienen ustedes un ejemplo de algo que pudo haber sido evitable y que llevó a la aviación comercial a aprender lo suficiente para que ahora sea una de las actividades humanas con menor riesgo. Y vean ustedes, en 1977 se presentó la comisión en este lugar que se llama Los Rodeos, en San Cristóbal de la Laguna, España, en donde por causas inherentes al país, al planeta donde vivimos, como la niebla, y aunado la inexperiencia de los controladores de vuelo, hicieron que colisionaran dos aviones en el aire cuando se estaban aproximando, y el costo fue de 583 muertes y 61 heridos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la diferencia entre el antes y después en relación a la aviación comercial? Pues aquí tienen el tablero, gracias, el tablero de un avión antes de 1980 que se veía bastante simple, y para mí, bueno, seguiría siendo complejo porque no estoy entrenado, pero una gente entrenada lo vería bastante ramplón, simplón,
que le faltan cosas. Y ven ustedes del lado derecho lo que es un tablero de un avión actualmente donde tiene una serie de elementos de seguridad y de check. De hecho, debo decir que todos los que estamos aquí seguramente hemos volado y hemos escuchado tripulación 10,000 pies cuando van subiendo y cuando vamos aproximándonos tripulación 10,000 pies. Lo que pasa en la cabina cuando el piloto anuncia esto es que la cabina se convierte en una cabina estéril. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se habla de otra cosa más que del aterrizaje o del despegue. Después de eso pueden hablar que si se van a tomar un café, que si van a ir a Barcelona y que si van a ir a X, Y, Z, pero antes, durante esos 10,000 pies en aproximación o elevación, la cabina no se habla de otra cosa más que de el aterrizaje. Y esto se dio por este trabajo en equipo, que de pronto a los médicos y a las enfermeras nos cuesta trabajo trabajar en equipo, a las organizaciones en general. Se instituyó esto que se llama CRM o Crew Resource Management, que establece medidas de comunicación, trabajo en equipo, mejorando la eficiencia, identificando procesos de riesgo y el análisis anticipado de fallas en el servicio. Esto ha hecho que la probabilidad de que cualquiera de nosotros muera en un accidente de avión es de 1 en 8 millones o más, de tal manera que se ha convertido en una actividad muy segura. Esto que vemos en caso de despresurización van a caer las mascarillas, póntela tú primero, todo eso que ya las pobres azafatas ya nadie les hace caso porque lo hemos visto N veces. Vale la pena verlo porque en el momento en que la adrenalina sube por una situación, las cosas se van a complicar. ¿Ha servido de algo? Sí, de mucho. Los números lo dicen, pero también ejemplos específicos como de Sully, es el nombre afectivo que se le puso a este capitán que voló en la Segunda Guerra Mundial y después la aviación, se fue a la aviación comercial y bueno, despegando del río Hudson en invierno, de pronto unas ocas, unos patos se le metieron a las turbinas y se quedó sin ningún motor, de tal manera que en menos de 1 minuto y medio el hombre tomó decisiones. ¿Cuál fue el costo? 0. 150 pasajeros, 5 tripulantes ilesos, todos montados en las alas del avión por las decisiones acertadas que tomó el capitán Sully. Y el capitán Sully, ahora ya retirado de la aviación, se ha dedicado a dar pláticas en el Mass General Hospital y en otras partes del mundo. GMX sé que se va a poner guapo algún día y nos va a traer al capitán Sully para que podamos compartir sus pláticas. Y el capitán Sully ahora da pláticas de seguridad y platica y narra y pone la grabación de lo que le dijo a la torre de control y de lo que tuvo que hacer en menos de 1 minuto y medio para salvar a 150 personas. ¿De qué fue la diferencia? Primero, tenía experiencia y segundo, estaba actualizado, pero no solo en conocimientos, sino en destrezas, de tal manera que supo qué hacer en una situación real. Haciendo una similitud entre la diapositiva de la aviación y el antes y el después, el antes en la medicina se podía, antes de 1950, yo soy modelo 50, entonces no es tampoco tanto tiempo, todavía puedo caminar. Así se veían los quirófanos. El doctor Etulain todavía no nacía en esas épocas, entonces él no sabe de eso. Él es después, es de esta época. Pero ahora en los hospitales, la terapia intensiva se ve de esa manera, o peor, en cuanto a complejidad. Entonces ustedes díganme
si el antes y el después en la medicina ha tomado las riendas o ha enfrentado la problemática como lo enfrentó la aviación comercial. La respuesta es tristemente no. Hay un hito, hay un momento en el que la medicina se la tomó o nos la tomamos más en serio en cuanto a la posibilidad de generar daño. Y eso fue a partir de un libro que es Rares de Humanos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, publicado y difundido, pero ya desde 1970 se venían hablando de estas cosas de seguridad, pero nadie le hacíamos caso. Nada más en esta diapositiva sea relevante que, ¿por qué hay una diferencia sustancial entre la aviación comercial, que son sistemas muy complejos, pero son predecibles, totalmente predecibles? Tienen pocas interacciones y las interacciones que tienen se pueden ir documentando. Y entonces, en los 10,000 pies para arriba y 10,000 pies para abajo están check, 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 y ya verificaron que todos los sistemas estén bien. Es extremadamente predecible y podríamos hacer una comparación entre la aviación comercial y el apagador de luz. No sé dónde está aquí mi disc jockey, pero si apagas el switch de la luz, es un sistema igual de complejo que un avión. ¿Están de acuerdo? Bueno, deben estar de acuerdo conmigo porque estoy dando la plática, pero es igual de complejo porque para que esa luz se encienda, esta luz se encienda, ese proyector encienda, tiene que haber toda una infraestructura muy complicada, pero totalmente predecible. La presa, la generación de electricidad, la acumulación y distribución de alta tensión, convertirla en baja tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un apagador de luz puede ser tan predecible como un avión. Un apagador en mal estado, un sistema eléctrico en mal estado, puede generar un incendio de este edificio. Pero las organizaciones como los hospitales y los organismos vivos son complejos. ¿Y cuál es la diferencia? Fundamentalmente tres: que hay una multiplicidad enorme de interacciones, unas que son reales e identificadas por nosotros y otras que son son potenciales, se dan de individuo a individuo. Otras que esas multiplicidades de interacciones pueden relacionarse una con otra y dar otro tipo de reacciones. Y además hay una heterogeneidad entre cada uno en las características de cada uno de los elementos de esto. ¿Por qué no poner la tecnología a nuestro servicio, al servicio de la medicina y de los pacientes, para resolvernos la vida? Con un clic vamos a poder entender y manejar a un paciente. La realidad es que no. Y vean ustedes, esto hay que actualizarlo al 2014, pero la lista es similar. ECRI es un instituto en Estados Unidos que se dedica a recibir información de la Joint Commission y de otras instituciones que ven riesgos clínicos y error médico, y han identificado que los errores tecnológicos siguen siendo prácticamente los mismos. El daño que se genera a los pacientes sigue siendo prácticamente el mismo. Vean ustedes, en primer lugar, las alarmas, el problema de las alarmas. Nos habituamos. ¿Qué hace el residente o el médico de terapia intensiva a las 3 de la mañana con el ventilador que está suene y suene y suene? Pone el rango de alarma de 0 a 60 para que ya no suene. No vamos a ver qué es lo que está pasando. Y es uno de los problemas graves que los hospitales tienen ya. Dentro de poco van a tener la obligación de documentar cuál es el manejo que hacen para que el personal médico y de enfermería no se acostumbren a las alarmas. Y así un número, pone los top 10, esto es como si fuera hit, bestseller. Pone los top 10, pero uno que llama la atención muchísimo es que el personal de salud se distrae y genera error que lleva a daño al paciente por el uso de los celulares, las tablets. Sí, mi amor, yo paso a los parados por los tacos. Pues se le olvidó retirar el anticoagulante y cuando operan al paciente,
tiene problemas. Errores graves como el de Josie King, no abundaré en esto. La Fundación Josie King se da porque esta niña murió por un error en el John Hopkins y el dinero sirvió para hacer esta fundación. Métanse ustedes, hay una página y aquí está la portada del libro de Errores de Humanos que determinó un hito en la seguridad del paciente. Y bueno, pues vean ustedes que la aviación comercial podríamos catalogarla como ultrasegura. Esto, la fuente es la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Medicina de Estados Unidos. La cataloga como ultrasegura, lo mismo que los trenes europeos. De pronto como que se les va el pedal, la velocidad. Las plantas nucleares, los japoneses podrían no estar estrictamente de acuerdo con esta diapositiva. Manejar es si lo hacemos con prudencia, cinturón, etcétera, y espejeando bien, podemos catalogar como de regular riesgo. Los aviones privados, las fábricas químicas también. Bueno, aquí hemos tenido ya problemas con contaminación de ríos graves, ¿no? Pero vean ustedes que la atención médica no está ni aquí ni aquí. La atención médica está aquí. La atención médica es una actividad humana peligrosa. Tenemos más riesgo de morir ingresando a un hospital que tomando un tren rápido o viviendo a la vuelta de la esquina de una planta nuclear. Terrible, ¿no? Porque lo que esperamos nosotros es que un hospital sea ultraseguro. Y bueno, algunos botones de muestra de lo que estamos hablando. ¿Alguien me puede decir, los que están adelante, para que puedan ver bien, qué dice esa prescripción médica? Imposible, ilegible. Y tenemos fama de tener mala letra, pero el tener fama no quiere decir que lo sigamos replicando. O, por ejemplo, asegurarnos que el paciente entendió bien. Este es el caso de un paciente a quien se le indica acenocumarina una vez al día, pero resulta que el paciente latino y está en Estados Unidos, seguramente era en Texas, donde son muy amables con los latinos, y entonces el médico le dijo acenocumarin take once a day, y el paciente se tomó 11 tabletas durante 3 días, llegó con sangrado tubogestivo, afortunadamente sobrevivió. Son casos reales. O el farmacéutico, en lugar de dar dorixina, no había o se equivocó en el anaquel y dio digoxina y el paciente llegó con un bloqueo auriculoventricular intoxicado por esto. Entonces, el daño al paciente está en cada momento, en cada instante que interactúa el paciente con el hospital, la institución, o con los médicos, o con cualquier elemento del sistema de salud. ¿Y por qué? Porque hay fallas latentes y porque hay fallas activas. Y porque son latentes, no las vamos a ver, no las vamos a pensar, no. Este es el famoso modelo del doctor Reason, que tiene mucho más que el queso suizo. Les invito a que lo lean, lo pueden bajar en internet. Ahí está la referencia en el British Medical Journal del año 2000. Y el doctor James Reason hace este ejemplo del queso suizo, en donde para que haya un error, una pérdida del estado de salud, un daño al paciente, que puede derivar en la muerte de ese enfermo, se tienen que alinear una serie de elementos. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar el daño en el paciente? Lo que tendríamos que hacer es tener normas, procedimientos, capacitación, gente que esté alerta, gente que no esté distraída con otras cosas, para que este haz que viene pasando y que generó un daño quede bloqueado y entonces quede como una cuasifalla. No llegue al error, no llegue al daño, que quede en una cuasifalla. Y esa cuasifalla, ¿qué tenemos que hacer con ella? Ya vámonos, no, hay que revisarla. Entonces, algunos otros elementos importantes que tienen que ver con la publicación del doctor Reason. No sé cuánto tiempo tenga más el coordinador. 7 minutos. 7 minutos, muchas gracias.
De tal manera que, bueno, necesitamos ofrecer un sistema seguro, un sistema que gestione. Nos gustaría estar en hospitales que tienen la capacidad de gestionar los riesgos clínicos, que los analizan, detectar cuáles son las áreas de oportunidad e identificar situaciones que nos pueden llevar a daño. Lo que decía la licenciada hace un momento es cierto. En México ya es una realidad. Métanse a esta página. Quiero demandar al hospital, al doctor que se ve, tiene un Mercedes-Benz, sobre él, y a este le vamos a sacar la lana. Y en esta página Medley le ayudan al paciente a inventar, si no lo tienen en realidad, a inventar. ¿Ustedes creen que aquí puede haber daño? Pues sí, es un sistema extremadamente complejo, y en estos ejemplos también, bueno, pues vean ustedes, aquí no tiene nada para una persona que tenga limitaciones ortopédicas, o este catéter que tiene una jeringa por aquí, tiene riesgo de bacteremia, o este carro rojo que no está conectado. Son pequeños agujeritos que una vez que se alinean nos acaban de perjudicar. ¿Qué podemos hacer para gestionar el riesgo? Bueno, pues el CRM de la aviación, aplicarlo y hacer el MRM, el Medical Resource Management, como manejo de la amenaza y el error, trabajo en equipo, con comunicación, personalizar y personalidad y actitud y comportamiento del personal que está trabajando. No todos pueden hacer todo. Tener una adecuada comunicación, toma de decisiones, tomar conciencia de la situación, ahí dice conciencia, yo lo corrijo ahorita, información y reinformación y estudio de los casos, aprender del error. Chalkler en 1999 decía que la medicina era sencilla, la medicina antes era sencilla, poco efectiva y relativamente segura. Hoy la medicina es compleja, muy efectiva, pero hemos visto que es potencialmente riesgosa. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir, pero la medicina, el que tomó la decisión hace algunos años o el que la está tomando, es para toda la vida. No sé si hay algún comentario, algo relevante. Tengo una diapositiva más, nada más con las conclusiones, pero si hay oportunidad de algún comentario o pregunta, estoy a servirles. ¿No? Muy bien. Como puntos clave de esta charla, es la última diapositiva, los pacientes y sus familiares esperan, pero no solo esperan, ya exigen una atención no un poco segura, totalmente segura. Lo exigimos nosotros. Cuando estamos del otro lado, eso es lo que exigimos. Y cambiamos de médico y de hospital porque no nos sentimos totalmente seguros. Los prestadores de servicios de salud trabajamos sobre sistemas complejos, complicados, pero son complejos, con propiedades de incertidumbre, multiplicidad, interdependencia y diversidad. La complejidad tecnológica y la tecnología informática han hecho que la práctica de la medicina sea una actividad de alto riesgo, lejos de alejarnos de ello. No nos ha alejado de ello, nos ha acercado, nos ha llevado más a esto. Y el hito es a partir del año 2000 con esa publicación a la que hice referencia. Y para bajar los riesgos es necesario la capacitación y el adiestramiento del médico y del grupo que atiende enfermos. Diría el doctor Horacio Ginich, la mejor medicina para todo esto es hacer buena medicina, hacer buena clínica. Y por último, el análisis de incidentes es muy importante. ¿Por qué? Porque ello nos permitiría contestar a cuatro preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué hay que hacer para que no se repita? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Y estas lecciones aprendidas, generalizarlas a todo el sistema, no para señalar a nadie, sino para que todos aprendamos del error y que no se vuelva a repetir. Idealmente que sean cuasi fallas,
para que el paciente no tenga que pagar los platos rotos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Asociación. Qué amable. Muchísimas gracias por su punto de vista. Muchas gracias.